Pero Gálatas fue escrito primero que los Corintios, para que sepa la iglesia. Viene después de los Corintios, pero Gálatas fue escrita antes que para los Corintios. Dice el verso 1. Pablo, apóstol. Sabemos que la palabra apóstol significa enviado. Significa enviado. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hoy día hay una carrera constante de superioridad eclesiástica. Cuando hablamos de apóstoles, la gente piensa que es un hombre muy alto, en un nivel religioso muy alto, cuando en realidad significa enviado o servidor. Otros piensan que hay nombramientos como arcángeles, porque hay hombres que ahora se llaman arcángeles. Hay unos que se llaman el enviado, el vicario de Cristo, en fin, cualquier cantidad de nombramientos. Pero en realidad, mientras más humildes seamos, mucho mejor. Porque nosotros no tenemos nada, sino que todo ha sido por gracia. Incluso si yo lo pienso así, que he sido criado en el Evangelio, que nací en el Evangelio, que no sé lo que es estar metido en una discoteca borracho, no sé lo que es drogarme. Sí vi la cocaína porque bastante la quemé, y bastante quemé sacos de marihuana, y bastante disipé lo que llaman el crispy, la piedra, todo eso que recogíamos en frontera, cuando hacíamos decomiso, y todo eso. Pero nunca supe lo que era la droga, y no me interesó, porque a pesar de que yo venía de un barrio y era de escasos recursos, jamás me llamó la atención la droga. Y todo eso depende de la personalidad de la gente, porque hay gente que dice, no, yo caí en las drogas por depresión. No, la depresión no te lleva a las drogas. O sí te puede llevar a las drogas. Eso depende quizá de la persona, pero si yo estoy deprimido, lo más idóneo es buscar algo de oficio. Pero las drogas lo que hacen es deprimir más, de paso. De paso deprimir más, porque he visto algunas personas que están deprimidos, no lo ve así en reportajes o lo ven en videos, de repente agarran una jeringa y se meten cocaína al líquido. Y van quedando dormidos, y al rato vuelven a despertar con la misma depresión. Entonces no sale de la depresión, sino que la empeora. Bueno, a pesar de que yo nunca supe lo que era robar las viejitas y violar las viejitas, como algunos predicadores dicen, o de que me vean por allí jefe de banda o de algo, no, jamás. Gracias a Dios tuve una mamá que cuando ella me decía, te compré un lápiz, ajá, este es el lápiz tuyo, pero si yo llevaba un lápiz que no era el mío, esa indagaba hasta saber quién me había dado ese lápiz. Todo viene de hogar, porque así seamos pobres, o seamos clase media, o seamos ricos, los padres siempre tienen que ver de dónde sacan los hijos las cosas. Y quién se las dio, por qué se las dio, y ser estrictos con eso. Porque de ahí es donde viene la buena educación, la buena formación. Yo digo esto porque si yo, que vengo formado de un hogar cristiano, no me considero una persona de un alto nivel religioso, considero más que aún los que vienen de un mundo pecador, de un mundo de destrucción, de borrachos, de vividores, de mujeriegos, de drogadictos, de mafia. ¿Por qué se van a creer más que los demás? Cuando tienen un cargo religioso, cuando son pastores, cuando son diáconos, cuando son apóstoles, cuando son profetas. Se les va eso a la cabeza a tal punto que ya no quieren ni caminar por las calles. Y ven a la iglesia y lo ven inferiores. Yo siempre me acuerdo de aquel hermano que yo conocí, que era un tremendo bandido. De la noche a la mañana era apóstol, y cuando me le acerqué a él para conversar con él, porque quería
ofrecerle un programa de televisión en nuestro canal, me dijo, háblate con mi secretaria, ahorita no tengo tiempo para hablar contigo. Imagínense ustedes que yo lo conocí siendo un bandido, siendo apóstol, me mandó a mí a recoger una cita. O sea, la gente tiene que entender que, fíjense lo que dice el apóstol, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, o sea, por gracia, por misericordia, por piedad, por compasión. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelve a recargar el escritor. Gracia. Pregunto yo, Valentina, ¿nosotros merecemos lo que Jesús ha hecho por nosotros? No lo merecemos, porque somos pecadores, porque cometemos fallas, errores, pero Él es misericordioso, piadoso, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo. Si el escritor hablaba de su época de que era malo, ¿cómo te imaginas tú las mujeres de la época del apóstol Pablo, Aldana? Andan largas. Andaban tapadas, se le veían nada más los ojos. ¿Cierto, Carmen? Se le veían solamente los ojos. Las mujeres en ese tiempo andaban cubiertas. Estamos hablando de un tiempo donde el apóstol decía que era un tiempo malo. No había internet, no había luz, no existía el celular, no existía Maduro. No habían políticos corruptos como ahora. No existían bueno, sí existía la droga porque había la mandrágora, era una droga. Y existía la corrupción. Había corrupción porque el gobernador se le acercó a Pablo y le dijo, ¿cuánto me puedes dar para liberarte? Porque sabía que Pablo movía plata y movía masa. En fin, no era un tiempo como este tiempo. Hoy día el hombre tiene que andar en las calles como un caballo con gringola. Porque si se desvía, falla. Y tiene que estar muy alerta con muchas cosas. Y tiene que caminar recto. Y mire, una de las cosas más terribles del cristiano es la honestidad. Usted se roba algo y lo van a marcar para siempre. Por eso es que tenemos que ser honestos. Usted dice una mentira y va a decir, pero ya va, tú eres mentiroso. ¿Por qué? Porque dijiste esto, esto y esto. Y no es así. Tendemos a etiquetar muchas cosas. Exactamente. Y nosotros tenemos que velar por eso. Velar por no ser mentiroso, velar por ser honrado, velar por ser una persona justa. Y una de las cosas más importantes de nosotros como cristianos es no andar hablando de nadie. Mire, el único aquí en esta congregación pequeña que hemos formado acá momentáneamente, en el tiempo de Cristo, el único que puede, bajo la autoridad del Señor, corregir a un hermano de acá y llamar la atención y meterse incluso en la familia, soy yo. Pero los demás no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque soy el pastor que dirige en este momento la obra del Señor. Entonces no puede venir otro a decir, bueno, ven acá, Oscar, pero ya va. Esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces resulta que esa persona no tiene ni siquiera la capacidad moral para corregir a Oscar. O quizá no lo hace para corregir, sino como para meter más cizaña. O para meter más cizaña. Más problemas. O más problemas. O que yo esté hablando de alguien o corrigiendo a alguien, pero resulta que mis hijos no están en el Señor, Miguelito hace lo que le da la gana, Daniel hace lo que le da la gana, la mujer mía hace lo que le da la gana, entonces ¿cómo yo voy a corregir a otro? ¿Sí o no?
No puede ser. Entonces, si yo soy el que dirige una iglesia, el que dirige una obra, mis hijos no pueden estar descarriados y yo dirigiendo la iglesia y corrigiendo a los demás. O diciéndole a Andrina, ven acá, agarra a tus muchachos y enderézalo, y el hijo mío perdido. Entonces yo no puedo hacer eso. Ni yo no puedo llegar y exigirle a los padres de la iglesia que hagan estudiar a sus muchachos y el mío no estudia. El mío hace lo que le da la gana o los míos hacen lo que quieren. Para dirigir la iglesia yo soy el primero que tiene que dar ejemplo. Y el primero que tiene que tener su familia derecha. Y el primero que tiene que corregir su casa para después decirle a Valentina, para después llamarle la atención a Carmen, para después decirle algo a Andreina. ¿Sabe algo? Si usted no se sujeta a un hombre con ejemplos, entonces usted no se va a sujetar a Dios. Porque si usted no se sujeta al hombre que le da ejemplo, a Dios es imposible que no lo vea. Eso es imposible. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Él siempre habrá siglos y para nosotros también. ¿Por qué para nosotros también? Yelixa, ¿por qué para nosotros siempre existirán los siglos de los siglos? Porque ya somos eternos. Porque hemos vencido la muerte. Sí, nos vamos a morir un día. Un día nos tenemos que ir de este mundo. Sí, quizás algunos dicen, ya va, pero ¿quién tiene más edad aquí en este lugar? A veces decimos, Carmen dijo que ella tenía más edad. Entonces decimos, no, la que se va primero es Carmen. Falso. Porque de repente aquí se puede ir el más joven. De repente aquí se puede ir alguien más joven o intermedio de edad. Uno no lo sabe. Por eso es que tenemos que estar siempre listos y preparados. Pero eso es a diario. Todos los días. Como Carmen estaba haciendo la oración de fe. Y nos metió a todos. Y eso es bueno. Porque todos los días hay que arrepentirse. Si, como se lo dije al principio, si lo hago yo, que nací en un seno familiar cristiano, ¿cuánto más aquellos que vienen del mundo del pecado? Hay que hacerlo todos los días. Y hay que reprender todos los días. Y hay que entregarse a Cristo todos los días. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, en este tiempo existen evangelios diferentes. Sí los hay. Hay evangelios tan diferentes que dicen que serán salvos, siempre salvos, a pesar de que cometan errores y pecados graves. Bueno, el error y el pecado son diferentes, pero que cometan pecados planificados, porque el pecado se planifica y luego se ejecuta, pero primero se planifica. Primero se lleva la planificación del pecado. ¿Y cómo planifica usted el pecado? Pensando, meditando, y luego lo hace. Luego lo lleva a la ejecución. Sí, se gesta. Por lo menos la familia, los matrimonios tienen que resguardarse. ¿Por qué? Porque siempre hay, por lo menos los hombres de esta iglesia que son atractivos y guapos, tienen que protegerse de las mujeres de afuera. Gracias. Ok.
Mosca, pero ¿por qué se está riendo, Andreina? Es que no se crezca. Si las mujeres de esta congregación son hermosas y guapas, tienen que velar. Tienen que protegerse, tienen que estar alerta, porque no piensen que no es los hombres nada más, no señor. No vengan con ese cuchillo de cartón. Todos, porque tanto el hombre como la mujer tienen que velar. Tanto el hombre como la mujer debe de velar, porque así como se le van los ojos al hombre, también se le van a la mujer. Y hay que velar. Claro, la mujer es más discreta que el hombre. Pero igual la mujer mira. Y ahí es donde tiene que estar alerta, mosca, pendiente. Porque Satanás siempre presenta como en bandeja de oro. ¿Cierto? Cierto. Imagínense ustedes, se les presentó un hombre o azul, rubio, musculoso, y le dice, hola Andreina, ¿qué tal? Entonces, Andreina donde tiene que estar, mosca, alerta. ¿Por qué? Porque el diablo siempre presenta opciones en bandeja de plata. Entonces, igualmente, si alguien viene del mundo que ha sido ladrón, cuídese del robo. Si alguien viene del mundo que ha sido mafioso, aléjese de las mafias internas de la iglesia. ¿Dónde usted ve que crecen las mafias internas de la iglesia? Cuando todo tiene que ver con plata y dinero. Allí crecen mafias y se hacen especialistas en eso. Ayer vi en la prensa local, la prensa de Colombia, un predicador de los domingos predicaba en una iglesia grande y de noche atracaba a la gente en las calles. ¿Cómo te parece? Igual que en Venezuela hubo un caso donde yo estuve presente, donde un hermano llevaba fuertes diezmos hasta que averiguaron de dónde venían los diezmos y el dinero, y resulta que era sicario y cobraba por matar y llevaba los diezmos a la iglesia. O sea, vemos cosas en las iglesias terribles, como también sabemos de pastores que saben que en sus iglesias hay narcotraficantes y aceptan el dinero de los narcos. Yo tengo que preguntar de dónde viene el dinero si soy el pastor. Si yo soy un pastor santo de verdad, yo tengo que indagar por qué Yelixa me trae a mí un diezmo de 5 millones de pesos. Porque no es normal. Si ella me trajo 5 millones de pesos, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto se ganó? 50 millones de pesos, ¿sí o no? Entonces, para que Yelixa me haya traído esa cantidad de dinero, yo no me puedo hacer de la vista corta. Yo tengo que llamarla y decirle, Yelixa, yo quiero hablar contigo. Ajá, dígame, pastor, ¿de dónde usted me trajo a mí así, sin pepitas en la lengua, 5 millones de pesos? ¿Cómo se lo ganó? ¿En qué negocio está usted? Ah, pero si yo no pregunto, si yo no indago, ese dinero se queda en el alfolí y yo estoy metiendo al culto dinero quizás ilícito. Si yo sé que en mi iglesia hay un diputado, hay un senador, hay un alcalde, hay un gobernador, lo primero que yo tengo que hacer, Carmen, es saber cuánto gana ese gobernador. Salario del Estado. Pero si ese gobernador me trae a mí un salario o un diezmo incrementado, exagerado, yo no le puedo aceptar ese dinero. Pero cuán difícil es que un pastor haga eso. Cuando el pastor es honesto y cuando el pastor es un hombre de Dios, siempre va a preguntar de dónde salió la plata. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde trajeron esas ofrendas?
¿Y por qué? Por eso es que usted ve a muchos pastores involucrados en juicios donde han recibido dinero de narcotráfico y un montón de cosas. En nuestro país hay un famoso pastor candidato que está metido en juicio porque han venido gente a traerle dinero de procedencia extraña. Y así hay muchos líderes religiosos que han recibido dinero de otras partes y nadie averigua y nadie dice nada. ¿Estará bien que se reciba dinero aquí sin saber de dónde viene? ¿O de cualquier iglesia? Hay que preguntar, hay que indagar cómo se lo ganó. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, lo que le estoy hablando. Quieren pervertirlo de una u otra forma. Una de las cosas, el dinero. Otra de las cosas, la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas es, como se ha hablado de que hay religiones donde el hombre puede tener o puede hacer lo que quiera porque es la cabeza de todo. Otras donde se ha pervertido a tal punto que hay iglesias ya de homosexuales. Se ha pervertido a tal punto que hay iglesias ya satanizadas. Se ha pervertido a tal punto de que no se respeta a Dios por ninguna parte. A veces decimos, no, la iglesia católica se va a perder porque hay idolatría. A veces aquí adentro también la hay. ¿Y cómo se ha visto la idolatría en algunos templos? Cuando se ha idolatrado el pastor, cuando se ha idolatrado la esposa del pastor, cuando se ha idolatrado los músicos, cuando se ha idolatrado el templo, cuando se ha idolatrado las mesas, las sillas, cuando se ha idolatrado todo lo que hay adentro, cuando no podemos hacer servicio en ninguna otra parte sino en el templo, y así sucesivamente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. ¿Puede alguien enseñar un evangelio diferente a este que hemos enseñado acá? Es un maldito. El que lo haga es maldito. Y si viene un ángel y lo hace, también es maldito. Si es diferente. ¿Y cómo sería un evangelio diferente? Un evangelio que pone por encima el dinero antes que la fe. Un evangelio que pone por encima los líderes religiosos antes que a Cristo. ¿Puede haber alguien en la iglesia superior a Cristo? No puede. ¿Por qué? Porque todos los líderes religiosos fallamos. Un líder religioso se enferma. Un líder religioso puede pecar. Un líder religioso puede fallar. Un líder religioso puede tener incluso muchas formas de caer. Pero usted tiene que confiar ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Yo le voy a preguntar a los hermanos, ¿cómo usted haga una diferencia? Andreina, vamos a hacer una diferencia de agradar al hombre y de agradar a Dios. ¿Cómo tú agradas a Dios y cómo tú agradas a los hombres? ¿Y qué prefieres tú hacer en la iglesia? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? Pero ¿de qué manera se puede ver eso en la congregación? Pregunto, ¿será que hay hermanos que se congregan por agradar al pastor? Sí. Hay hermanos que van a la iglesia por miedo, porque lo hemos visto. Yo los he visto. Y el evangelio no es por miedo. El evangelio es por amor, por deseo. Hay gente que le da temor de decir, ay, ¿qué irá a decir el pastor si yo no voy al culto? Ahora, ¿en quién creíste tú? ¿En Jesucristo o en el pastor? Ciertamente hay que obedecer al pastor, como lo dice la Biblia.
pero el pastor es el líder de la congregación de manera espiritual. Pero tú le sirves a Dios por agrado, no por temor. De hecho, Martín Lutero no quería que se ingresara al canon bíblico, el Apocalipsis, para que la gente creyera en Cristo no por temor, sino por amor. Porque Apocalipsis es fuerte. El que lo lee tiene que saber de lo que está leyendo, incluso conocimiento. Andreina, un ejemplo de cómo agradar al hombre antes que a Dios. No sé, en la actitud, en las cosas que hace. Ejemplo, si te ponen a parir algo en la iglesia y no tienes los recursos, aunque no te lo den, lo haces por agradar al hombre. Sí, porque la mentalidad está... Yo he visto casos de gente que se ha quedado incluso sin comer con tal de llevar lo que le exigieron en la iglesia. Y eso es malo, eso está mal. Eso está muy mal. De hecho, hay la contraparte. Porque yo como pastor muchas veces yo sé quién en la iglesia es empresario y rico y quién es pobre. Entonces tengo afinidad con el empresario, con el que tiene dinero, y no tengo afinidad con el pobre. Y eso pasa en las iglesias. Cuando yo sé que por lo menos Oscar Hernández, el tipo es dueño de Macao, tiene plata. Amén. Tiene plata burreado. Entonces yo como el pastor, hermano Oscar, Dios le bendiga, varón, vaya a mi oficina, siervo de Dios. Quiero tomarme un café con usted. Y él, oh sí, pastor, vamos a su oficina y nos tomamos un café y compartimos. Pero Miguelito es el jalador de Macao. Y como él jala en la esquinita con su carpetica, yo no le digo nada, ni le ofrezco un café, ni me siento a hablar con él, porque simplemente no es adinerado. Está pegado el sartén. Quizá la bendición y ahí por hipocresía se puede ver. Y Andreina, como es la esposa del dueño, es sierva. Hermana, estás radiante. Se te nota la bendición. Se te nota la unción. Y me siento con ella y converso con ella y la visito. Pero Yelixa, que trabaja por allá, que es secretaria, que gana un salario mínimo, incluso a veces ni le pagan. Yo, bueno, hermana, Dios te bendiga, hermana, corríjase, sierva. Corríjase, usted está mal. Hermano, pero es que algo está pasando en su vida que usted no tiene dinero. Y si se va de la congregación, no importa. Y si se va a la iglesia, no importa. Me interesa que no se vayan los que tengan plata. Y de hecho, pasan cosas tan tremendas en la iglesia que hay pastores que ven a empresarios y a gente de plata y políticos pecando y no les dicen nada. Para que no se les vaya. Para que esa ofrenda y ese diezmo no se vaya, no se le escape. No, porque es que tengo que pagar los músicos, tengo que pagar la guitarra, tengo que pagarle a los diáconos y tiene que entrar plata. Que se vayan los pobres, pero que los ricos no. Y eso pasa hoy día. Lamentablemente eso está pasando todavía en las iglesias y en las congregaciones. Entonces, ¿qué hace muchas veces la contraparte del líder religioso? Agrada más al hombre antes que a Dios. Y eso pasa, eso está pasando. Lamentablemente es así. Lamentablemente hay pastores incurriendo en esa falla. Y ven a esa gente adinerada pecando, haciendo lo que le da la gana y no le dicen nada y no le llaman la atención.
Pero a los pobres, a los que no tienen nada, eso sí le dan fuerte y le dan batazo. Lamentablemente esa es la historia y la triste realidad de muchas iglesias. No solamente en Colombia, en Venezuela también, en Guatemala, en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en la disciplina del Evangelio. Y ese es el Evangelio. No que sea diferente, sino que sea real. Repito, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El que agrada al hombre no es siervo de Cristo. Y el que agrada a Dios, ese es el que es siervo de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta conversación que hemos tenido, por esta enseñanza del día de hoy. Y te pedimos que el próximo domingo, que le demos continuidad a la carta, podamos seguir creciendo, podamos seguir creyendo en ti, podamos seguir, Señor, afianzando nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.